Estábamos platicando que con respecto a los rectificadores, pues bueno, nosotros siempre hemos escuchado la palabra rectificador, pero rectificador se aplica a diferentes ámbitos industriales. Por ejemplo, van a rectificar el motor de un automóvil, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, lo que nosotros debemos de entender o de dónde debemos de partir es realmente qué significa la palabra rectificador. Desde un punto de vista básico, rectificar se entiende como la corrección o modificación de algo para alcanzar un estado ideal. Desde nuestro punto de vista, y aplicándolo a nuestro contexto, se va a corregir el voltaje alterno a través de diodos para hacer la conversión a voltaje de corriente directa. Debemos recordar que todo circuito electrónico se alimenta con voltaje de corriente directa, y hacer fuentes de este tipo de voltajes, que eran las primeras las electroquímicas, además de ser costosas, pues eran muy nocivas para el medio ambiente. Nosotros vamos a usar el voltaje de corriente alterna porque es económico, es un poquito más amigable y no contamina tanto el ambiente. Además de que hacer la conversión, pues resulta más versátil para nosotros. Algo importante y que siempre a veces nos meten en conflicto, porque en muchas empresas siempre nos hacen el comentario, que es un voltaje de corriente directa y que es un voltaje de corriente continua. En simples palabras, es exactamente lo mismo. Hablar de voltajes o fuentes de voltaje de corriente directa es prácticamente decir fuentes de voltaje de corriente continua. No hay ninguna distinción. Más sin embargo, a través del tiempo, como que la gente se enfrasca en hacer que una cosa sea diferente a otro, aunque sean exactamente lo mismo. Si en algún momento dado les hacen la pregunta de qué es o cuál es la diferencia de un voltaje de corriente directa a un voltaje de corriente continua, la respuesta sería que prácticamente son lo mismo, pero si queremos hacer un punto de diferencia, podemos determinar que los voltajes de corriente directa pues son suministradas por todas esas fuentes electroquímicas y al paso del tiempo su voltaje, aunque se mantiene continuo, va disminuyendo en lo sucesivo. Y un voltaje de corriente continua pues proviene de artefactos eléctricos que mientras estén conectados van a mantener el voltaje estable a su salida. Y sí, no va a suceder como en los primeros, que van a sufrir un desgaste al paso del tiempo. Estos, mientras estén conectados, va a mantener su voltaje de alimentación continua. Repito, vuelvo a hacer la aclaración. No hay diferencia, es exactamente lo mismo. Pero sí, a algunas personas pues como que les gusta hacer la distinción. Por lo tanto, voltaje de corriente directo atiende al desgaste y viene de fuentes electroquímicas. Fuentes de corriente continua pues vienen de artefactos eléctricos que mientras estén conectados siempre van a mantener su fuente de alimentación. Si consideramos una fuente de corriente directa variable y conectamos un diodo rectificador con una resistencia, tenemos la siguiente imagen. Aquí sí vamos a ser un poquito más puntuales. Podemos observar que toda flecha que atraviese un símbolo significa que eso es un sistema variable. Si la flecha atravesara la resistencia, entonces diríamos que es un resistor variable. En este caso, la flecha está atravesando la fuente de voltaje, entonces esta fuente de voltaje tiene una perilla que me permite aumentar o disminuir su voltaje. Lo que hemos platicado es que para nuestro curso, nosotros sabemos que la caída de tensión del diodo es de 0.5. Para otros va a ser de 0.6 y para algunos más va a ser de 0.7. En el caso de nosotros nos vamos a acostumbrar a utilizar 0.5. Si podemos observar, el voltaje de la fuente cambia continuamente, 5, 10, 15, o sea, estamos variando el voltaje. Y el voltaje registrado en el instrumento es 5 décimas menor que lo que me está dando la fuente. ¿Por qué razón? Porque los 0.5 los consume el diodo para poder conducir. Por lo tanto, si yo aumento el voltaje en el ánodo, el voltaje en el cátodo lo sigue con una diferencia de 5 décimas. Si yo bajo el voltaje en el ánodo, de igual manera baja el voltaje en el cátodo, en la misma proporción, pero con 5 décimas menos. Esto ya lo habíamos comentado, ya lo habíamos platicado, que siempre el voltaje que vamos a obtener en el resistor va a ser 5 décimas menor que el voltaje que le esté entrando al diodo, siempre y cuando el diodo esté polarizado directamente. Ahora, si nosotros utilizamos un voltaje alterno y lo aplicamos al diodo, vamos a tener algo similar. Aquí en la siguiente imagen podemos apreciar dicho fenómeno. No tiene simulación para que se pueda entender un poquito más.
Observamos que hemos cambiado la fuente variable por una fuente de corriente alterna. Tenemos el mismo diodo y tenemos el mismo resistor. Ahora, no tenemos un instrumento de medición como es un voltímetro. Estamos viendo un osciloscopio. Dentro de lo que cabe, el canal 1 se conecta a la entrada del diodo para registrar el voltaje de entrada y el canal número 2 lo estamos conectando a la salida del diodo. Nosotros podemos ubicar que la entrada en el canal 1 es la línea roja y la salida en el canal 2 es la de color azul. ¿Qué podemos observar de la imagen? Que mientras el voltaje está entrando, hay una pequeña diferencia con respecto al que está saliendo y exactamente son los 0.5 volts que consume el diodo. Baja el voltaje, pero ya desaparece la línea azul. ¿Por qué? Porque el diodo se polariza inversamente y no conduce energía hasta que se vuelve a presentar el pulso positivo y podemos observar otra vez los dos oscilogramas. Una, la roja que está entrando al diodo y la azul que está saliendo del diodo, con una diferencia de 5 décimas. Esto significa entonces que de acuerdo a que como yo conecte el diodo, vamos a tener o pulsos positivos o pulsos negativos, siempre siguiendo el pulso de entrada. Ya que estamos viendo los oscilogramas, ya que estamos observando la conexión, pues vamos entonces a ver cuál sería la razón o cómo se verían estas señales ya si pusiéramos el osciloscopio en la vida real. Vamos a obtener lo siguiente. Primero, grafiquemos el voltaje de entrada. Nosotros sabemos que es alterno, entonces tiene pulsos positivos, pulsos negativos y se repite indefinidamente esta señal. Ahora, si recordamos la imagen anterior, tenemos conectado el diodo con respecto al ánodo hacia la entrada de voltaje y el cátodo hacia la salida. Si queremos nosotros graficar qué es lo que sucede a la salida del diodo, primero tenemos que poner líneas de referencia para poder determinar los pulsos. Con el pulso positivo, como está conectado, conduce y con el pulso negativo no conduce. Por lo tanto, con los pulsos positivos, el diodo me da un positivo, disminuido en 5 décimas, recordemos eso. Cuando viene el pulso negativo, simple y sencillamente el diodo no conduce. Otra vez viene el pulso positivo, el diodo responde, viene el pulso negativo, el diodo no conduce. Con el positivo conduce, con el negativo no. Otra vez con el positivo y con el negativo no conduce. Podemos observar que tenemos puros pulsos de tipo positivo. Pero si yo invierto el diodo, ahora sucede exactamente lo contrario. Vamos a graficar la señal. Cuando viene el pulso positivo aplicado al negativo, por obvias razones el diodo no conduce. Pero el negativo aplicado al negativo, entonces el diodo sí conduce. Y ahora tenemos la señal contraria. Con los pulsos positivos el diodo conectado al revés no conduce y con los negativos sí conduce. Durante muchos textos, este tipo de rectificaciones, a esto ya le llamamos rectificación de media onda, porque de una forma me da los positivos y de otra forma me da los negativos. Muchos textos y algunos profesores consideran que esto le da la polaridad a las fuentes de alimentación. Este es un punto muy particular desde mi perspectiva. Para mí, no importa si utilizan pulsos positivos o pulsos negativos. La polaridad la da la conexión de tierra que hacemos dentro del diagrama. Ya lo estaremos platicando un poquito más adelante para que vean por qué defiendo esta postura. Pero si en algún momento dado le dicen que los pulsos positivos es para una fuente positiva y los pulsos negativos para una fuente negativa, pues no hay problema, pueden hacerle caso. El chiste es que cuando lo utilicen, siempre tengan la tierra conectada en un punto de referencia y ese es nuestro punto de partida. Listo. Si nosotros observamos, la conexión del diodo me permite el paso de los pulsos positivos o me permite el paso de los pulsos negativos. ¿Esto por qué? En algún momento dado, yo les comentaba que tenemos un instrumento de medición llamado voltmetro de corriente directa. ¿Cómo lo ubicamos? Porque tiene una línea continua y tiene 3 puntitos. Y precisamente cuando veíamos este pequeño símbolo del instrumento de medición, yo les comentaba que cuando viéramos rectificadores les iba a explicar el porqué de estos puntitos. Si observamos que la conexión del diodo en un sentido me da los positivos, pues bueno, podemos entender que representan los pulsos que se están suscitando en ese momento. O bien, si tenemos la rectificación negativa, pues de igual forma, lo que tenemos son los pulsos. Y esto es lo que significan los 3 puntitos, que no solamente me sirve para medir voltaje de corriente continua o voltaje de corriente directa, sino también el voltaje pulsante cuando ya pertenecen o a todos
a los pulsos positivos o bien todos a los pulsos negativos. Esa es la razón de los 3 puntitos. También recordemos que tiene polaridad. La punta negra va conectada donde dice COM y la punta roja va conectada en la conexión viva, donde dice que vamos a medir voltaje. Ya tenemos polaridad y ya sabemos por qué los 3 puntitos, porque también me permite medir este tipo de voltajes. Podríamos pensar que se van a medir con voltaje alterno, pero no. Para eso me sirve también el multímetro en una posición de medición de voltaje de corriente directa y pulsante. Ese era el comentario que les iba a hacer. Ya podemos cerrar por un momento nuestro pizarrón y nosotros continuaríamos. ¿Qué otra parte observamos la sesión anterior? Pues bueno, que si nosotros conectamos un pequeño capacitor, entonces ya reacciona de forma diferente la salida pulsante. En este sentido, cuando viene el pulso positivo, el capacitor se empieza a cargar a un máximo, pero el pulso positivo tiende a desaparecer. Entonces es cuando el voltaje del capacitor empieza a través del tiempo a bajar. ¿Por qué? Porque el circuito empieza a consumir la energía y el voltaje del capacitor tiende a disminuir. Pero antes de que disminuya en su totalidad, viene el siguiente pulso y lo vuelve a cargar. Desaparece el pulso y se vuelve a descargar el capacitor. Nuevamente, vemos que el pulso positivo vuelve a cargar el capacitor y se vuelve a descargar cuando no hay pulso. Y posteriormente, este tipo continúa indefinidamente. Esta característica continúa indefinidamente. Cuando se va a descargar el capacitor, viene el pulso y lo vuelve a cargar. Ya nosotros tenemos algo que se llama voltaje de corriente directa o voltaje de corriente continua, como lo quieran llamar. ¿Cuál es la característica de este tipo de fuente? Pues bueno, si nosotros desaparecemos los pulsos, porque a final de cuentas no los vamos a ver en un osciloscopio, pues podemos observar que ya el voltaje se mantiene pues prácticamente dentro de lo que sería una corriente directa. Pero tenemos un pequeño problema, estas variaciones que corresponden a la carga y descarga del capacitor, se le conoce como voltaje de rizo. Y precisamente este voltaje de rizo nosotros lo vamos a eliminar con los famosos reguladores. Y esta es la parte importante. Dentro de lo que son los reguladores, nosotros vamos a ver los de integrado, los de circuito integrado. Hace un momento me hacían el comentario que si también se pueden utilizar transistores, y efectivamente podemos también utilizar reguladores a transistor, pero lleva un diodo Zener en su base para poder hacer la regulación perfecta en el emisor. Ya un poquito más adelante lo podremos empezar a entender. Los reguladores que nosotros vamos a conectar precisamente para eliminar este voltaje de corriente, ¿sí?, llamado voltaje de rizo, pues bueno, me va a permitir recortar la señal y mantenerla por debajo de su nivel, pero ya en alguna característica que no tenga tanta variación y que se pueda asimilar a lo que son las fuentes de voltaje de corriente continua. Continuamos con nuestra presentación. Aquí podemos observar que nuestro rectificador es llamado de media onda cuando utiliza un diodo, pero no es la única que nosotros tenemos. También nosotros poseemos otro tipo de rectificadores, que son a 2 diodos y a 4 diodos. Estos ya rectifican la onda completa, haciendo que los positivos sigan siendo positivos y los negativos cambien de polaridad y vuelvan a ser positivos. Y ya tendríamos ese espacio vacío donde se descarga bastante el capacitor, tendríamos otro pulso que no dejaría que se descargara tanto. Nosotros debemos de entender que la única diferencia que existe con respecto al de un diodo, el de 2 diodos, es que el transformador o la fuente de energía que ingrese a los 2 diodos deben de tener un punto central de referencia. Normalmente en el transformador pues sabemos que es la derivación central. Ahorita vamos a ver un diagrama para poderlo explicar un poquito más tranquilamente. Y el otro problema es de que todo se calcula igual, excepto que el voltaje de corriente directa de salida de un rectificador a 2 diodos se ve disminuido en su mitad. En lugar de darme 12.7, me estaría dando prácticamente 6.35 volts. Ese es el inconveniente. Además de utilizar derivación central, me reduce a la mitad el voltaje de salida. Y por otro lado tenemos el de 4 diodos, que es exactamente igual que el de un diodo. Las mismas fórmulas se aplican en los 3, los mismos voltajes salen, excepto el de 2 diodos que es a la mitad, pero no hay que modificar ninguna ecuación.
el fusible se calcula igual, el resistor de un LED se calcula igual, exactamente, es lo mismo. La única cuestión que vamos a considerar cuando algún profesor sea quisquilloso es que como van a utilizar una salida, pues el voltaje se reduce en 1 volt, a diferencia del de un diodo que se reduce en 0.5, el de 4 diodos se va a reducir en 1 volt. Bien, vamos a ver entonces el de 2 diodos para que podamos entender más o menos esta situación. Aquí tenemos el diagrama esquemático, o más bien el diagrama eléctrico, donde tengo los 2 diodos, el diodo conectado en la parte superior y el diodo conectado en la parte inferior. Sus 2 cátodos están unidos y es de donde va a salir la parte positiva. Recuerden que no es la polaridad del semiconductor, sino el pulso que pasa por la parte positiva del diodo, el pulso positivo que tenemos reflejado en la parte superior del capacitor. Por lo tanto, tenemos la derivación central y de la derivación central es de donde sale el negativo y de los 2 cátodos sale el positivo. Por obvias razones estamos rectificando los pulsos positivos, pero si yo conecto al revés los diodos, entonces lo que estaría rectificando serían los pulsos negativos. Y punto importante, nosotros debemos de voltear el capacitor para que pueda almacenar en su lado negativo los pulsos negativos que están saliendo de los ánodos. Esto de la salida de los cátodos y la salida de los ánodos va a ser importante para entender el porqué de la polaridad cuando utilizamos 4 diodos. Y va a desaparecer la sección intermedia. Bien, regresemos entonces a la conexión de 2 diodos cuando salen los positivos. Ya cambiamos también el capacitor. Esta es la que sí me gustaría que debieran de entender. ¿Por qué? Porque el negativo sale de la mitad del transformador, por eso se ve reducido en la mitad. Si utilizáramos todo el secundario del transformador, tendríamos una señal precisamente completa como la de un diodo, pero para que se pueda manipular y se puedan manejar los 2 diodos con polarización inversa y directa, pues necesitamos la polarización, ¿sí?, gracias a la derivación central. Este lo voy a dejar por un lado, lo vamos a omitir por un momento, porque normalmente ya lo he visto en lo que son grabadoras, y a nosotros nos interesan pues prácticamente las fuentes lineales, pero aplicadas en un sistema industrial. Y normalmente son la de 4 diodos para el voltaje de entrada y la de un diodo para los demás sistemas secundarios dentro del circuito. Entonces vamos a omitir por un momento este tipo de circuitos y vamos a ver el de 4 diodos. Bien, nosotros vamos a empezar entonces a dibujar lo que sería mi transformador. Tenemos el secundario del transformador, conectado a los 4 diodos que vamos a tener. Aquí sí, mucho cuidado, porque 2 diodos se conectan por sus ánodos y 2 diodos se conectan por sus cátodos. Aquí tenemos el voltaje de entrada. Voy a poner los primeros 2 diodos que los voy a conectar por sus ánodos. Un diodo y otro diodo. Más adelante voy a hacer la conexión de otros 2 diodos y ya tenemos la rectificación a 4 diodos. Algo que les mencionaba es que a partir de los ánodos sale el positivo, los pulsos positivos, y a partir de los ánodos salen los pulsos negativos. ¿Esto para qué me sirve? Pues bueno, para poder conectar mi capacitor con la polaridad positiva hacia arriba y negativa hacia abajo. Ya tenemos también la polaridad de dicho capacitor. Los voltajes se calculan exactamente igual. Cuando nosotros calculamos el voltaje de corriente directa, decíamos que es el voltaje de corriente alterna que le está entrando a los diodos multiplicado por la raíz de 2. Para ser un poquito más exactos, si recordamos que cuando tenemos un diodo la caída de tensión sería 0.5, entonces se la tendríamos que restar antes de multiplicar. Y para 4 diodos tendríamos que restarle 1 volt al voltaje de entrada para después multiplicarlo por la raíz de 2.
Para emitir por un momento esto, porque a veces es despreciable, pues vamos a suponer que sigue siendo el voltaje de entrada por la raíz de 2. Pero veamos qué es lo que sucede entonces con nuestro circuito. Para efectos de explicación, vamos a conectar un pequeño resistor. Aquí tengo mi resistor. Y aquí tengo la alimentación. Listo. Aceptemos que entra el pulso positivo en el primario del transformador. El pulso positivo, como la corriente va por la parte de abajo, polariza negativo por donde entra, positivo por donde sale. Recordemos que en el transformador el campo magnético induce el voltaje en los extremos. Este voltaje positivo o voltaje de huecos induce la atracción de cargas negativas en el secundario y la atracción de los electrones acumulados en la parte inferior por inducción de cargas atrae los huecos del lado positivo y tenemos la otra fuente de voltaje. Si un pulso positivo polariza positivo arriba, negativo abajo, al invertir las polaridades, entonces el pulso se ve reflejado en una inversión de 180 grados. Punto importante entonces, un transformador invierte el pulso 180 grados. Ya que tenemos el pulso negativo, polarizado negativo arriba, positivo abajo, vamos a ver qué diodos conducen y qué diodos no conducen. Vamos entonces a marcar nuestros diodos. Vamos a llamar diodo 1, vamos a llamarle diodo 2, diodo 3 y diodo 4. Listo. Apliquemos polaridades. Negativo con negativo, el diodo 1 sí conduce. Negativo aplicado al positivo, entonces es como si el diodo 3 no existiera, está abierto. Vámonos con la polaridad inferior. El pulso positivo al negativo no conduce, es como si el diodo 2 no existiera, pero el positivo con el positivo, entonces hacen que el diodo 4 sí conduzca. Vamos a hacer el análisis de la corriente. Recordemos que la corriente para nosotros es de negativo a positivo. Cuando viene la corriente de electrones, llega al nodo, pero no encuentra paso por el diodo 3, pero sí va a encontrar paso por el diodo 1, que es el que está conductor. No encuentra paso hacia abajo, entonces sigue por la derivación que hemos conectado en la parte inferior, llega al resistor y la corriente por donde entra polariza negativo y positivo. Por lo tanto, podemos considerar que en el resistor tenemos un pulso de tipo positivo. Ahí está. Ahora nos falta cerrar el circuito. La corriente que sale del resistor, pues no puede pasar por el diodo de arriba porque está abierto, pero sí puede pasar por el diodo 4. Viene y llega a la sección positiva. Se regenera por el campo magnético y otra vez ahí va la circulación de corriente, haciendo que el pulso negativo que está entrando se convierta en positivo por la forma en cómo está conectado mi sistema de carga. Por lo tanto, el diodo 1 y el diodo 4 hacen la primera parte del circuito. Por obvias razones, nuestro voltaje a la entrada disminuye nuestro voltaje en los extremos. Perdón, una disculpa, lo estoy borrando con el dedo, es un poquito más versátil. Disminuye el voltaje y también la corriente tiende a desaparecer. Desaparecen nuestras corrientes y el voltaje en nuestro resistor tiende a 0. Listo. Dibujemos el circuito original. Tenemos 4 diodos, los 2 primeros diodos están unidos por sus ánodos y los 2 diodos siguientes están unidos por sus cátodos. Ya lo tenemos. Vamos a ponerles entonces diodo 2 y diodo 3. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Ya vimos qué pasa cuando viene el pulso positivo. Ahora, ¿qué sucede cuando viene el pulso negativo? Esto hace que se polarice negativo arriba, positivo abajo, porque la corriente circularía en sentido contrario. Ya que tenemos las cargas inducidas por el campo magnético, el voltaje se induce por el campo magnético, la atracción de cargas negativas atrae a los huecos del devanado secundario y la atracción de huecos atrae los electrones en la parte inferior. Entonces ya tenemos la polaridad que le va a entrar a los diodos y se considera un pulso de tipo positivo.
Veamos qué diodos conducen y qué diodos no conducen. Ya que tenemos la polaridad del pulso positivo presentado en el secundario, vamos a ver la parte superior. El pulso positivo aplicado al negativo, entonces ahora el diodo 1 deja de conducir, se polariza inversamente, pero el positivo aplicado al diodo 3, entonces el diodo 3 sí está conductor. Veamos la polaridad inferior. El negativo aplicado al negativo, entonces el diodo 2 sí conduce, y el negativo aplicado al positivo, el diodo 4 se abre porque está polarizado inversamente. Ahora lo que nos resta es cerrar circuito con la corriente. Viene la corriente del negativo, como solamente encuentra activo el diodo 2, pasa por el diodo 2, se vuelve a regresar por nuestra derivación inferior, ahí lo tenemos, y otra vez se vuelve a ingresar la corriente por la parte inferior de la resistencia y sale por la parte superior, polarizando nuevamente, negativo por donde entra, positivo por donde sale. Entonces, en el pulso positivo también tengo un pulso positivo. Ya está. Tenemos que cerrar corriente, por lo tanto, al cerrar la corriente, no puede circular por el diodo de abajo porque está abierto, pero sí lo hace por el diodo de arriba. Y cierra circuito hacia el positivo. Nuevamente, por cuestión magnética, se le da nuevo impulso a los electrones y ahí va la circulación de corriente. Esta es la manera en cómo tanto los pulsos positivos como los pulsos negativos se ven convertidos a puros pulsos positivos a la salida del rectificador. Unos por el diodo 1, diodo 4 y otros por el diodo 2, diodo 3. Otra vez diodo 1, diodo 4 y otros por el diodo 2 y el diodo 3. Si estamos teniendo dos diodos en conducción, es por lo que se le resta un volt. Son 0.5 de un diodo y 0.5 del otro, para que el voltaje restante se le aplique al resistor. Ya que vemos que los pulsos positivos son los que vamos a filtrar, entonces vamos a ver cómo se verían las señales en este caso. No sé si tengan alguna pregunta con el análisis de por qué conducen dos diodos y luego los otros dos diodos. Edgar, dime. Tenías levantada tu mano. ¿Podría repetir lo último que dijo? Es que se trabó mi internet. Con respecto a los pulsos, en el diodo, cuando tenemos un diodo, solamente le quitamos 0.5 volts, pero en un rectificador tipo puente, como tenemos 4 diodos, 2 conducen y luego conducen los otros 2, entonces 0.5 de un diodo y 0.5, nosotros tenemos que quitarles 1 volt a la señal que está saliendo. Hace un momento teníamos la señal que era la señal de entrada, una señal de entrada, y ahora la señal de salida la sigue, pero va a tener una disminución de 1 volt. La diferencia de la de entrada a la de salida es de 1 volt. ¿Por qué? Porque requieren 0.5 para un diodo y requieren 0.5 para el otro. El voltaje de corriente directa nosotros lo calculábamos como el voltaje de corriente alterna que entra por la raíz de 2. Pero como ya tenemos dos diodos, lo correcto sería que al voltaje de corriente alterna le restáramos 1 volt por la caída de tensión de los diodos y luego lo multiplicáramos por la raíz de 2. Pero para efectos prácticos lo estoy eliminando, estoy suponiendo que lo que entra es lo que sale. Ya esperemos que más adelante les mande el video donde se aplica esta regla y podemos calcular un voltaje de corriente directa a la salida del puente rectificador. Y van a ver que ese diodo a veces sí y a veces no. ¿De qué depende? De la corriente del transformador. Entre más corriente maneje el transformador, siempre se va a acercar casi al voltaje de entrada. Entre menos corriente maneje el transformador, entonces sí se va a ver reducido hasta en 1 volt dicho voltaje de salida. Bien, vamos entonces nosotros a checar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la conexión de los diodos, tenemos el voltaje que ingresa y tenemos dos diodos conectados, primero por sus ánodos y luego por sus cátodos. Platicamos que de los cátodos sale el positivo y de los ánodos sale el negativo.
De aquí viene el positivo. Y de los ánodos sale el negativo del capacitor. Es lo que tenemos hace un momento, pero repito, le estoy quitando el transformador y le estoy quitando la parte del capacitor. ¿Esto por qué razón? Nosotros tenemos 4 diodos y se le llama un circuito discreto. Pero también los 4 diodos pueden venir en un chip. Si nosotros empezamos a indagar en Internet, los 4 diodos se le llama rectificador tipo puente. Y puede venir en un chip tipo peine, tiene una muesca. Vamos a tratar de hacerlo en 3D para que se pueda apreciar un poquito mejor. Y tiene 4 patitas, 1, 2, 3 y 4. Listo. La muesca siempre me va a indicar el positivo y aquí le ponen un signo más. Por lo común, el lado contrario me lo ponen con un signo menos. Entonces ya sé dónde está la salida de los cátodos y ya sé dónde está la salida de los ánodos. En la parte superior, si observamos, está ingresando voltaje alterno y en la parte inferior también está simbolizado el voltaje alterno. Es lo que le está entrando a los diodos. Puede venir aquí marcado de 3 formas. Una, que vengan 2 señales senoidales para indicar que va a conectarse el voltaje alterno, como lo vemos aquí. Y 2, puede venir una sola onda senoidal. Pero me está indicando que estos 2 pines forzosamente tienen que ser las 2 alternas, aunque nada más venga una onda senoidal. Y 3, puede ser que ninguna de las 2 ondas o una onda sola, y a veces le ponen AC, que es corriente alterna. Y debemos de recordar que hay 2 de alterna, hay una negativa y hay una positiva. Esto es un chip, este es un concentrado o un circuito integrado que ya contiene los 4 diodos, pero nos hacen referencia con las polaridades. Ahorita lo vamos a conectar. Después, puede ser que tengan uno tipo cuadrado. Igual tiene una muesca en uno de sus extremos y tiene sus 4 patitas. La muesca siempre me indica cuál es el positivo, alguna otra terminal, la contraria, pero me van a indicar cuál es el negativo, y por obvias razones, cuáles son las alternas. Siempre va a haber 2 alternas, un positivo y un negativo. ¿Qué otro chip tenemos? Tenemos el circular. Casi siempre en el circular siempre invierten las polaridades. También tenemos 4 pines. Me dicen cuál es el positivo, el contrario es el negativo y las 2 siguientes son las alternas. Corriente alterna y corriente alterna. E inclusive podemos tener también los de montaje superficial. Tenemos su patita. Me van a indicar su positivo, su negativo, su alterna y su alterna. Siempre me indican 2 alternas y me indican un positivo y un negativo. Vamos a abrir una página de internet para poder corroborar este tipo de cuestiones. Aquí tenemos una de Google, la amplificamos, nos vamos a imágenes y le ponemos rectificador tipo puente. Aquí está. Y aquí podemos ver los chips que yo les menciono. Podemos ver, por ejemplo, este. Aquí podemos observar cómo me están indicando el positivo, me están indicando el negativo y la corriente alterna, que deben de ser los 2 pines que están sobrando. Y lo que mencionaba, el positivo siempre viene del lado de la muesca, además de que también viene el lado más largo. Y aquí lo podemos observar, me dicen que lo que es el positivo es la salida de los cátodos, lo que es el negativo, la salida de los ánodos,
y por un lado alterna y por el otro lado también la alterna. Vamos a ver otro. Por ejemplo, vamos a ver este circular. Aquí lo tenemos. Podemos observar el pin más largo, que es el positivo, y precisamente corresponde con el positivo. Viene el negativo del lado contrario y a través de la simbología alterna me están diciendo cuáles son los pines que merecen llevar el voltaje alterno. Entonces el positivo del capacitor, el negativo del capacitor, y esta sería la entrada de voltaje alterno que le va a ingresar al puente en chip. Vamos a ver si podemos ver uno de cuadro. Aquí lo tenemos, pero está volteado. A ver si sale alguno de estos. Vamos a ver si en este me sale. Bueno, no se alcanza a apreciar. Pero les mencionaba que precisamente algo que se debe de considerar es la parte de la polaridad. La que es la muesca, aquí podemos ver la muesca. Nuevamente, me dicen cuál es el positivo. Este sería el positivo. Habrá que darle vuelta al componente para que podamos ver cuál sería su negativo. Solamente son las hojas de características, símbolos, diodos. A ver si en diodos me puede permitir ver uno tipo cuadrado. Aquí lo tenemos. Aquí está. Aquí el positivo es donde está la muesca, el negativo es el del lado contrario y tenemos las dos alternas. Entonces ya sabemos dónde vamos a conectar nuestro transformador y dónde vamos a conectar nuestro capacitor. Vamos a cerrar esto entonces. Cerramos esto, vamos a borrar nuestro pizarrón y vamos a tratar de hacer un dibujo de cómo se conectaría todo el sistema. Nosotros tendríamos nuestro cable con clavija y tendríamos nuestro transformador. Aquí sería nuestro transformador. Ahí está nuestro transformador. Tenemos el primario, donde supuestamente va el fusible, donde va nuestra clavija. Perdón por mi dibujo, estoy haciéndolo rápido. Esta es nuestra clavija, debería de ir un interruptor y nuestro fusible. Y del secundario nosotros vamos a conectar nuestro puente rectificador. Para ejemplo, vamos a utilizar el de tipo peine. Aquí podemos ver la muesca y sus 4 pines. 1, 2, bueno, ya me salió un poquito raro el pin, 3 y 4. Decimos que el primero, el que está del lado de la muesca, es el positivo, el otro es el negativo y los dos del centro es el alterno. Por lo tanto, el secundario debemos de conectarlo alterno con alterno, no importa la polaridad, al final de cuentas es alterna, y la parte positiva y la negativa la vamos a conectar a nuestro capacitor. Aquí tenemos nuestro capacitor, su línea de protección, el que es el botecito. Para el botecito recordemos que tenemos una línea que me indica cuál es el negativo y sale el pin más corto. El pin más largo, por obvias razones, pues es el positivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conectar el lado negativo hacia lo que es nuestro negativo del capacitor y saldrá el negativo de nuestra fuente. Ahí tenemos un caimancito, algo feo, pero ahí lo tenemos. Y del lado positivo nosotros vamos a conectar al positivo del capacitor. También le podemos poner un caimán, ¿por qué no? Listo. Esa es la forma en cómo nosotros reconocemos de forma visual a dónde van las alternas, dónde es el positivo del integrado que ya trae los 4 diodos integrados, positivo con el positivo del capacitor, negativo con el negativo del capacitor. Y ya tenemos lo que es nuestro rectificador tipo puente, conectado a uno de los chips. Repito, siempre vamos a buscar las alternas, que es donde va a ingresar el voltaje alterno precisamente,
y las polaridades positivo y negativo corresponden con el positivo del capacitor y con el negativo del capacitor. Ahora, ¿qué ventajas tenemos nosotros de un tipo puente con el de un diodo? La siguiente. Vamos a borrar por un momento esto. Vamos a graficar la señal de entrada de salida del voltaje alterno. Recordemos que el voltaje alterno tiene positivo, negativo, positivo, negativo, positivo y negativo. Dibujemos el de un diodo, dibujemos el de 4 diodos. Sus líneas de referencia para no perdernos con la rectificación. Cuando tenemos un diodo, siempre rectifica los pulsos positivos o los pulsos negativos. Pero cuando tenemos 4 diodos, los positivos me los da positivos y los negativos los vuelve positivos. Positivos y tenemos puros positivos. Platicábamos sobre el filtraje. Se carga el capacitor y se descarga. Se carga el capacitor y se descarga. Se carga el capacitor y se descarga. Aquí también se carga el capacitor y también se tiende a descargar, pero ya no se descargaría como al principio, sino que vendría el pulso y lo volvería a cargar. Tendería a descargarse, pero ya no lo hace como al inicio, sino que se vuelve a cargar antes de que se descargue más de la mitad, obteniendo entonces una reducción del voltaje de rizo. Aquí tengo un voltaje de rizo mayor y aquí tengo un voltaje de rizo, pero menor. Ya empezó a ser un poquito más corriente directa. La de arriba tiene más variación y la de abajo tiene menos variación. Pero aún así nosotros vamos a usar un regulador para poder hacer una línea perfectamente lineal. Repito, vamos a quitar esta protuberancia con un regulador y el regulador lo que hace es recortar la señal para quitarle esas imperfecciones y que siempre se mantenga lineal la salida. Y ya se puede parecer a una pila. Y los reguladores que vamos a ver son los fijos, los famosos 78 y 79. Claro, por ahí les voy a proporcionar también 2 matrículas de los reguladores para los celulares para que vean más o menos cuál es la diferencia. Funcionan prácticamente igual, pero hay un pin que activa y desactiva al que va a cargar la batería dentro de los celulares o dentro de las tablets. Listo. Entonces, ¿tiene mejor funcionalidad el de 4 diodos? Sí. ¿Qué pasa si esta señal que varía este voltaje de rizo llega a nuestros aparatos? Pues bueno, si fuera una pantalla, la pantalla estaría como que vibrando o titilando, o de repente se saldría de foco la imagen de alguna persona. Si fuera un radio o un equipo de audio, se escucharía un pequeño zumbido. Y precisamente este voltaje de rizo en un automóvil, pues es de una frecuencia mucho más grande a la velocidad que esté girando el motor del automóvil. Por eso los autoestéreos llevan a su entrada una red de filtraje que evita que este voltaje de rizo llegue al componente y se pueda escuchar una distorsión en nuestros equipos de audio dentro de los automóviles. Repito, nosotros tenemos que quitar este voltaje de rizo. ¿Que hay algunos circuitos que ya pueden utilizar esta fuente de voltaje? Sí, y no va a haber ningún inconveniente. Pero lo más común para ustedes es que siempre encuentren un regulador después del rectificador y después del capacitor filtro. Bueno. Ya tenemos la parte de nuestro capacitor, ya tenemos la parte de nuestro transformador, ya sabemos calcular el fusible y sabemos calcular resistencias para los LEDs. Y precisamente de eso corresponde su evaluación el día de hoy. Un poquito más tarde se los comparto. Ahora, ya vimos la conexión de nuestro transformador con el rectificador y con el capacitor, pero eso es a mano, como si tuviéramos cables.
¿Qué pasa si yo quisiera utilizar lo que viene siendo nuestro circuito, nuestro software? Cuando lo instalamos, instala el simulador y también instala el que crea las placas de circuito impreso. Es el que vamos a abrir. PCB significa Printer Circuit Board o tarjeta de circuito impreso en inglés. Ya me abrió, se las comparto. Listo. En la parte de las galerías la podemos manejar de dos maneras diferentes. Abrimos galería y me dice que si quiero símbolo del circuito y me salen los símbolos del InWire, pero este no me interesa. Me interesa cuando dice que es para la PCB, componentes para la PCB. Y aquí ya me da las dimensiones de los componentes, pero hay algo importante, las dimensiones me las da en décimas de pulgada. La pulgada normal o la estándar se divide en 16 fracciones, por eso decimos que es un 16, 2 16, 3 16 y hacemos la conversión a una fracción equivalente. Aquí en una pulgada decimal, no creo que se alcance a notar, nosotros tenemos 10 puntitos. De punto rojo a punto rojo es una pulgada o 2.5 centímetros aproximadamente y vienen 10 puntitos en la parte interna. ¿Para qué me sirven estos 10 puntitos o por qué les recomiendo que utilicen la pantalla por default? Porque cada puntito es una décima de pulgada y la protobol de puntito a puntito tiene una décima de pulgada. O sea, cada puntito es una décima. Si cuentan 10 puntitos, ese es el equivalente a una pulgada. Listo. Voy a sacar una aureola y voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por eso les comento, de punto rojo a punto rojo son 10 puntos de separación. Y cada punto significa un hoyito dentro de la protobol. Por eso les comentaba que para ustedes lo más importante pues va a ser que utilicen la que es por default, para que los circuitos que hagan en este programa puedan quedar dentro de su protobol. Ahora, nosotros tenemos la medición en pulgadas decimales, pero también viene la conversión en milímetros. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando encontremos los componentes? Pues bueno, podemos nosotros tener una pequeña regla y con la ayuda de la regla podemos medir nuestros componentes. Ejemplo, si yo quiero medir un diodo, me voy a la parte de centímetros y aquí me dice que este diodo mide 1 centímetro aproximadamente. No lo puedo poner justo, tengo que darle holgura hacia mi izquierda y holgura hacia la derecha. Entonces voy a buscar un símbolo que mida más de 1 centímetro o más de 10 milímetros. Puedo tomar una resistencia y nuevamente hago lo mismo. Mido y le voy a dar un poco de holgura, tanto a la izquierda como a la derecha. También mide 1 centímetro. Pero tenemos componentes que pueden medir menos de 1 centímetro, como es el caso de algunos diodos. Por ejemplo, hay un diodo llamado PIN que es bastante pequeño y mide medio centímetro. Entonces le daría más de 5 milímetros, un poquito más a su izquierda y un poquito más hacia su derecha. Y esta medición en milímetros, claro, viene en centímetros, pero hacemos la conversión en milímetros, cada rayita es 1 milímetro, nos vamos directamente hacia lo que es nuestro software y ahí ya lo podemos ver. Habíamos dicho que el diodo era de 1 centímetro y que tenía que buscar un diodo que fuera más de 1 centímetro o más de 10 milímetros. Me voy a la pestaña que dice semiconductores discretos y aquí tengo los diodos. Este es para 12 milímetros, 12.7, 10.2. El de 10.2 quedaría muy justo, no le daría holgura hacia lo que son las extremidades. Uno de 15, pues uno de 15 ya se pasa, es bastante el espacio que le estoy dando. Entonces mejor utilizamos el de 12.7. Agarro un diodo, lo coloco, voy por otro diodo, lo pongo abajo, otro diodo arriba y otro diodo en la parte de abajo. Ya tengo 4 diodos, pero hasta donde yo sé, los primeros diodos están unidos por los ánodos. Este es el ánodo y este es el cátodo. Entonces selecciono el diodo y le doy vuelta. Ya está. Me voy con el siguiente. Están unidos por los cátodos, entonces el de abajo le doy clic y le doy vuelta. Ya tengo los 2 diodos por los cátodos, ya tengo los 2 diodos por los ánodos. ¿Cómo los voy a unir?
me voy a la sección del botón que tiene esta línea roja, le doy un clic, me posiciono donde quiero comenzar la línea, doy un clic, arrastro y suelto. Si observo, espero que se alcance a apreciar, hay una pequeña línea que me sigue con el puntero. Para poder quitar esa línea, porque sigue siendo el conductor, con la tecla Escape del teclado la quito y ya no hay línea que me siga. Me voy a los dos ánodos, doy un clic, arrastro, suelto. Escape para liberar la conexión. Doy un clic, arrastro y suelto. Doy un escape para liberar la conexión. Y abajo hago exactamente lo mismo. Y un clic. Ya tengo los 4 diodos conectados. Me hacen falta la entrada de voltaje alterno, entonces me voy a las partes de las carpetas y aquí puedo poner conectores. Hay una sección que se llama blocks y ahorita los van a identificar. Si le doy clic en el block, tomo uno y lo pongo un poquito más al extremo. Voy a tomar otro block y ahorita lo voy a conectar. Listo. ¿Qué me hace falta? Me hace falta el capacitor. Vámonos a la carpeta de capacitores. Aquí está por separado capacitores. Busco las dimensiones. Tengo que medir las dimensiones de pin a pin para poder saber cuál de estos voy a elegir. Ya que tenga el capacitor, mido de patita a patita cuánto es y veo los milímetros. Aceptemos que es este. Lo pongo aquí, le damos un cuarto de vuelta hacia la izquierda y ya tengo el positivo hacia arriba y tengo el negativo hacia la parte de abajo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Se supone que de los cátodos sale el positivo. Voy otra vez a mi línea, conecto positivo, doy clic, bajo un poquito, doy clic y doy clic. Y escape para terminar esa conexión. Me voy al negativo. Como esta es la parte superior de la tableta y las pistas están por la parte inferior, entonces puedo darle un clic aquí, puedo bajar un poquito y puedo pasarla por debajo del diodo. Mientras no conecte las líneas rojas, no hay ningún problema. Las líneas rojas no se pueden tocar porque hacen un cortocircuito, tienen que estar totalmente separadas. Doy un escape para liberarlo y recuerdo que el de arriba va al transformador. Doy un clic, escape. Doy un clic, doy un clic, doy un clic y doy escape para liberar la conexión. Y del capacitor mando el positivo hacia la parte de arriba y mando el negativo hacia el borne de abajo. Clic, escape, listo. Seleccionamos el puntero de flechita y ya tenemos el circuito construido. Ya aquí voy a conectar el secundario del transformador y aquí voy a conectar el positivo de mi fuente y el negativo de mi fuente. Las pestañas que tenemos del lado izquierdo son de relativa importancia. Puedo ver cómo se vería mi circuito de forma real, que es lo que yo fabrico en el mundo real. Aquí está el capacitor, aquí están los diodos y aquí están las terminales. Estos tornillitos son opresores. Meto, desnudo el cable del transformador y aprieto con el tornillo y ya se sujetó. Es un opresor. Tengo la parte de lo que es también la salida. El de arriba sería el positivo y el de abajo sería el negativo. Aunque estoy viendo la línea verde, se supone que según el programa, esto es la parte de la tableta. La tableta tiene los componentes por arriba y de forma imaginativa tiene las pistas conectadas por el lado de abajo. Vamos a verlo como prototipo. Aquí está. Ya se pusieron un poquito más claritas las pistas porque se supone que están del otro lado de la tableta, del lado del cobre. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para imprimir esas pistas y que puedan quedar dentro de una placa de circuito impreso? Pues bueno, nos vamos a ir a la sección de Add Word, se va a ver en color negro y esto negro es lo que debo de imprimir en una impresora láser. Debe de ser láser. Como tiene mucho espacio en blanco, va a tardar mucho tiempo en disolver todo esto del cobre y no me interesa perder mucho tiempo. Tengo dos cuadritos, un verde que delimita el contorno y un rojo que me permite eliminar todo esto que tardaría mucho tiempo en deshacerse por el cloruro férrico. Ahorita se ve un poquito drástico, a lo mejor no me entienden, pero con el video que les voy a subir de cómo se fabrica el circuito impreso, se van a dar cuenta de lo que me estoy refiriendo. Le doy un clic, selecciono arriba, me voy hacia la parte de abajo,
que el recuadro esté por encima de mi circuito y lo suelto. Y si observan, todo lo que estaba en blanco se ilumina de negro. Entonces solamente se va a disolver lo que está en color blanco y van a permanecer las pistas internas en todo lo que es de color negro. Y en lugar de tardar 30 minutos en disolverse mi tableta de circuito impreso, va a tardar cerca de 5 minutos. Casi la meto, 5 minutos de estar moviendo y posteriormente va a quedar grabada de esta manera. De hecho, quiero mostrarles unos circuitos. Estos son unos circuitos de fuente. ¿Qué hoja utilizo? Utilizo una hoja de tipo Cuché. Si ustedes van a República de Salvador y compran las famosas hojas transfers, 3 hojas les van a costar como entre 90 y 120 pesos. Estamos hablando que están costando como 40 pesos cada una de las hojas transfer. Yo utilizo la hoja Cuché, así se pronuncia y así se escribe, Cuché. ¿Dónde las compro? Yo las compro en Office Depot porque es la que queda cerca de mi casa. El paquete de 100 hojas está alrededor como de 90 pesos. Y 100 hojas puedo juntarme con todos los que son de mi salón y darles las 10 hojas a peso cada una, ¿no? Para que salga tablas y no tenga ganancias, simplemente pueda distribuir porque tarda mucho tiempo en salir todas las 100 hojas. Bueno, la hoja Cuché me sirve porque esta parte es la que vamos a poner sobre el cobre previamente limpio de la tableta de circuito impreso. Vamos a doblar los extremos blancos y le vamos a dar vuelta. Y por la parte de la etiqueta es donde nosotros vamos a planchar la etiqueta para que se transfiera. ¿Por qué es importante que sea en una hoja, en una impresora láser? Porque esta parte negra es un polvito, es el famoso tóner. Y para poderse fijar en la hoja requiere un sistema térmico. Pasa por la impresora, calienta la zona negra y queda impresa en la hoja Cuché. Ahora, este tóner se puede volver a transferir a otra placa y eso es lo que hacemos. Cuando le ponemos la placa de circuito impreso y la volteamos, el calor de la plancha a alta temperatura la ponemos y ese calor hace que el tóner se transfiera a nuestra placa de circuito impreso. Y ya nada más la metemos al cloruro férrico para disolver lo que no necesitamos y ya podemos empezar a perforar cada una de las aureolas que nosotros tenemos. Y ahí está. Repito, este es un proceso, no es complicado, pero sí tienen que hacerlo 2 o 3 veces para que se acostumbren todo el proceso. Bien, ahora regresamos hacia nuestro circuito. ¿Cómo voy a configurar la hoja? Si nos vamos al lado de ver, le doy un clic y le digo que lo ponga de forma normal. Voy a reducirlo un poquito. Ahí está. Esta es una hoja Cuché. Hay que darle las dimensiones. ¿Dónde configuro las dimensiones de la hoja? Nos vamos a File, nos vamos a Page Setup y aquí es donde decimos que lo ponga de forma vertical y que queremos un tamaño carta. ¿Dónde está el tamaño carta? Aquí está, letter. Tamaño carta, le doy un clic y le doy a aceptar. Ok. Y ya la puso vertical y ya tenemos el tamaño carta. Selecciono el circuito impreso y lo puedo llevar a una parte. Siempre deben de dejar una parte blanca porque es la que pegamos con Durex. Ya lo entenderán cuando vean el video. Si quiero más circuitos impresos, antes teníamos que hacer bastantes travesuras para llegar al mismo problema. Aquí nada más le damos seleccionar, control C y control V con el teclado. Y las imprimimos las veces que ustedes la necesiten. Ya si me equivoco con una, no voy a tardar tiempo en tratar de realizar otro circuito impreso, sino que de la misma hoja puedo sacar varios moldes para las equivocaciones que vaya teniendo se vayan solventando y no tarden tanto tiempo. Y esa es la forma en la que vamos haciendo los circuitos impresos. Repito, sí requieren un poquito de práctica, no nada más impriman uno en una hoja tamaño carta, o impriman 4 o 5, por lo menos para que no se desperdicie tanta hoja, porque luego si la quieren meter como media hoja a una impresora láser puede darles un poquito de lata. Entonces, el tóner que se transfiere a la hoja Cuché, ya no tienen que voltearla, no tienen que hacerla en forma espejo, así como sale la impresión, así la ponen por el lado de la cara del cobre, la plancha, la disuelven en cloruro férrico y vamos a tener nuestras pistas. Repito, voy a hacer un video en el plantel donde laboro en la mañana, estamos haciendo circuitos impresos, estamos haciendo un variador de velocidad con TRIAC, ya se calculó, ya lo diseñamos,
y lo están llevando a la práctica. Están haciendo la parte del revelado del circuito impreso. Mañana espero poderlos grabar para que vean todo el proceso y podérselos subir. Bien. No sé si tengan alguna pregunta por el momento o algún comentario. No, ninguno, profesor. No hay ninguno. Entonces, vamos a cerrar este. Repetir Dígame. el curso. ¿Sí? ¿Este serviría si es igual impresora de tinta normal o solo es con láser? Es láser, tiene que ser láser. No puede ser una impresora de chorro de tinta, tiene que ser una impresora láser forzosamente. Por el mismo procedimiento que el tóner o el polvito del tóner se fija con temperatura y para eso utilizamos una plancha de ropa para poder planchar y que el tóner se vuelva a retransferir hacia la placa de circuito impreso. Bueno. Ok, gracias. ¿Sí? Si ustedes buscan en internet, algunos utilizan esas pequeñas maquinitas para poder enmicar algunas credenciales. Pasan la parte de la impresión en la placa de circuito impreso 3 o 4 veces, pero a veces resulta ser un poquito caro ese proceso. Son máquinas que valen 500, 600 pesos y todos tenemos una plancha en casa. Entonces la utilizamos a máxima temperatura sin agua, hay unas que son de vapor, hay que quitarles el agua, la utilizamos a máxima temperatura, planchamos durante un promedio de 5 minutos, inclusive aunque no planchen, aunque dejen la plancha encima del circuito impreso, se transfiere el tóner. Repito, sí va a haber preguntas, pero tienen que ver el video para que vayan viendo todo el proceso. Listo, ahora sí vamos a cerrar. Decimos que no lo quiero guardar. ¿Y qué es lo que sigue? Nosotros vamos a utilizar reguladores. Y repito, los reguladores que vamos a ver son de la familia 78 y 79. Nosotros ya tenemos lo que es la parte de nuestra fuente. Siempre lo hemos dibujado como el cable con clavija. Dibujamos el interruptor. Dibujamos el fusible, que posiblemente ya se les olvidó cómo calcular. Tenemos el primario del transformador. Tenemos el secundario. Ya me estoy saliendo de cuadro. Y para dibujar el rectificador se puede dibujar 4 diodos discretos o normalmente dibujan un rombo. Ponen un diodo por dentro para indicar cuáles son los cátodos y cuáles son los ánodos. El extremo a la corriente alterna y nuestro capacitor a la salida, positivo con positivo, negativo con negativo, que también ya sabemos calcular dicho capacitor. Ahí está. Hasta aquí para nosotros es normal. Hasta aquí algunos textos dicen que esto es una fuente lineal y que como se rectifican los pulsos positivos, pues es una fuente positiva. Pero bueno. Si nosotros entramos en una pequeña discrepancia, no se preocupen y lo suelo entender. Para mí esto no es una fuente positiva. Puedo haber puesto al revés el puente y haber cambiado mi capacitor. Y lo único que estoy haciendo es utilizar o los pulsos positivos o los pulsos negativos. Todo esto ya no se suele dibujar. Lo que hacemos normalmente es dibujar una pila o una batería, una celda, y ya reemplaza a todo lo que tenemos en la parte superior. Esto y esto en un diagrama electrónico es exactamente lo mismo. Por eso es que reciben el nombre de fuente de corriente continua o fuente de corriente directa, pero nos estamos refiriendo a lo mismo. Si nosotros conectamos un resistor en esta fuente de forma real, de forma física, llamemos resistor 1, entonces en mi fuente también debo de dibujar el resistor número 1. Voy a hacerlo un poquito más grande para efecto de explicación. Aquí está. Aquí tendríamos nuestro resistor.
o sea, nuestro resistor 1, tenemos el positivo y tenemos el negativo. Positivo del capacitor, negativo del capacitor. Esto y esto es lo mismo. Y ya simplificamos nuestro diagrama. Siguiente, como esto sigue siendo muy latoso, porque hay diagramas de 3, 4, 10 hojas, entonces imagínense todos los componentes, dibujar la línea pues siempre resulta un poquito complicado. ¿Qué es lo que hacemos? Para representar que tenemos un cable de un punto hasta otro, solemos utilizar 3 símbolos. Podemos utilizar un círculo, podemos utilizar un cuadrado o podemos utilizar un triángulo. Pero claro, a donde va el cable o donde va la conexión, para simbolizarse, también necesitamos dibujar el símbolo de donde viene, o si es un cuadrado, pues el cuadrado de donde viene, y si es un triángulo, pues el triángulo de donde viene. Y normalmente les damos 3 tipos de valores. Le podemos llamar B+. ¿Qué significa B+? Pues es el positivo de la batería, battery más o battery plus. Podemos encontrarlo como voltaje de corriente directa o podemos encontrarlo como voltaje de corriente continua. Y los 3 son exactamente lo mismo. En algún lugar hay una fuente, en algún lugar hay un artefacto electrónico o eléctrico que me permite aplicarle voltaje al resistor número 1. Bueno, y la parte donde vamos quizás a entrar en conflicto es que la parte negativa también se simboliza. Le ponemos el famoso símbolo de ground o de tierra. Este símbolo se llama ground. Lo abreviamos GND y vulgarmente lo conocemos como la famosa tierra. Y listo. Entonces, para ya no dibujar esto y ya no dibujar esto, realmente nosotros en la práctica para explicar circuitos dibujamos la fuente de alimentación, dibujamos el resistor 1 y dibujamos la tierra. Y por eso le ponemos VCC y al VCC o VCD o B+, le ponemos el voltaje que se está aplicando a lo que es el resistor. O sea, de algo complejo lo vamos reduciendo, lo vamos resimbolizando y lo dejamos simplificado. Y aunque nosotros no vemos la fuente de alimentación en los circuitos que dibujamos, pues ya sabemos que vienen de una fuente o de un artefacto eléctrico. Y estamos alimentando a nuestro resistor. Esa es la parte que a veces no entendemos. Y la segunda, este símbolo es el que le da la polaridad a la fuente. Ese es el símbolo que le da la polaridad a la fuente. ¿Y sí? ¿Por qué? En algún momento dado yo les hice el comentario de que todo voltaje se mide con respecto a tierra. Esta es la parte importante para nosotros cuando vamos a la práctica. Eso es lo que debemos de comprender. Ese es el símbolo que precisamente le va a dar la polaridad a nuestras fuentes. Que usemos positivos o pulsos negativos es una cosa, pero este es el símbolo que realmente le da la polaridad a la fuente. Vamos a ver un caso. Voy a borrar entonces esto. Voy a borrar esto. Vamos a hacer otra vez nuestro circuito, ya simplificado, para no estar haciendo tanto desbarajuste con los símbolos. Y tierra. Voltaje de corriente continua o voltaje de corriente directa. Resistor 1. Yo les platicaba que el multímetro en función de volts, sus 3 puntitos, el común se conecta en tierra. El borne que dice común o que es la punta negra, siempre va a buscar tierra. Y la punta roja lo que nos va a permitir es medir el voltaje en cualquier punto del circuito. Y es precisamente el que viene con la letra B. La roja es la que yo voy a mover para poder medir los voltajes de un circuito. Por eso es importante que sepan que todos los voltajes se miden con respecto a tierra y es donde vamos a conectar la punta de color negro, el común del instrumento de medición.
Si nosotros queremos ver esto mismo aplicado a esto, es para que me entiendan el por qué ese símbolo es el que le da la polaridad. Si el diseñador me dibuja el símbolo de tierra aquí, entonces tengo que venir con el voltmetro de corriente directa y poner el común precisamente donde está ese símbolo. Y el punto que vamos a medir con el potencial va a ser la punta de color rojo. Y entonces, positivo con el positivo, negativo con el negativo, lo que me va a registrar pues es un voltaje de tipo positivo. Más sin embargo, si el fabricante quita de aquí la tierra y me la pone aquí arriba, entonces yo tengo que quitar las puntas de abajo, de arriba, y poner siempre el negro a donde está tierra. El común siempre va a donde está tierra. Y ese nunca se va a mover. El que se va a mover siempre es la punta de color roja. Y entonces, positivo al negativo y el negativo al positivo, lo que yo estaría registrando es un voltaje negativo. ¿Y sí? Por eso les comentaba, o sea, realmente llegar a esta conclusión después de tanto tiempo, pues como que a veces resulta complicado cuando lo escuchan por primera vez. Y todos los libros que he leído en electrónica dicen que cuando rectificas pulsos positivos es para hacer una fuente positiva, cuando rectificas negativos es para hacer una fuente negativa. Pero ya cuando estuve en la práctica y ya entendí que el punto importante es la conexión de tierra, entonces este símbolo es el que determina si va a ser una fuente positiva o una fuente negativa. Que se utilicen pulsos positivos y negativos es una cosa, pero el símbolo de tierra es el que determina si es negativo o positivo dentro de un diagrama. Entonces, para poder entender esta sección, ustedes han comprado en la farmacia o en la tlapalería pilas de menos 1.5 o baterías cuadradas de menos 9 volts. No, todos vamos y compramos la pila de 9 volts, la cuadrada, y pensamos que es positiva. Todos vamos y compramos las pilas de 1.5 y pensamos que son positivos. Pero ¿sabían que en un buen porcentaje de los controles remoto, aunque son las pilas de 1.5, se utilizan como fuentes negativas de menos 1.5? Pues bueno, depende de cómo conectaron la tierra en el diagrama para determinar si son positivos y son negativos. Vamos a aclarar este punto. Voy a abarcar un poquito un amplificador que se llama por divisora de tensión, utilizando un transistor. Tenemos la divisora de tensión, se conoce como resistor 1, resistor 2. Tenemos la parte que va a ingresar hacia la base de nuestro transistor de tipo NPN. Tenemos otro resistor, normalmente se le conoce como resistor de emisor. Le ponemos un capacitor para que sea uno montaje emisor común. También se le conoce como capacitor de emisor. En la parte de arriba tenemos nuestra polaridad. Tenemos otra resistencia que recibe el nombre de resistor de colector y un capacitor que sale de colector. Y ya tendríamos la salida de mi señal. En la parte de la entrada le ponemos otro capacitor fijo para entender qué es donde va a ingresar la señal que quiero amplificar, entrada y salida. Aceptemos que nuestro VCC o nuestro VCD es de 12 volts. Por la experiencia que ya tengo, las polaridades normales son aproximadamente 6 volts en colector. Tenemos 1 volt en emisor en este punto y en la base tenemos 1.55 volts. Listo. Estos son los voltajes que se manejan normalmente en lo que sería un amplificador común. Ahora, si yo quiero medir los potenciales en este circuito, es en la primera parte que me encontré con la dificultad. ¿Y cómo los mido? Entonces volvemos a recrear nuestro voltmetro de corriente directa.
Ya sabemos por qué los 3 puntitos. Y siempre vamos a buscar el símbolo de tierra, que es donde vamos a conectar el común. Y de aquí sale que todos los voltajes se miden con respecto a tierra. Si quiero medir el 1 volt, voy a poner la punta roja precisamente donde está el cable que tiene 1 volt. Y me va a registrar 1 volt. Si quiero medir el voltaje en base, que es el 1.55, entonces la que cambio es la punta roja. Y debo de ponerla en donde está el 1.5. Pero si mi deseo es medir el voltaje en colector, entonces la punta roja la quito de su lugar original y la pongo donde está o donde me indican que mide los 6 volts. La punta roja es la que se distribuye en todos los lados del diagrama para medir los potenciales. La punta negra jamás se mueve. Por eso les comentaba, todos los voltajes se miden con respecto a tierra. Ahora sí, preguntas. No hay ninguna. Si yo conecto 2 pilas, muy usual en analógica cuando se ven amplificadores operacionales, aquí está el botoncito, aquí está la parte plana, este es el positivo, aquí pongo otra pila, positivo, negativo, la parte plana, y si conecto un cable de aquí al cual yo denomino tierra y pongo el voltímetro de corriente directa, el común siempre va en tierra. La punta roja la mando hacia arriba y positivo con positivo, negativo con negativo, estaré midiendo un voltaje de tipo positivo. Pero si yo muevo la punta hacia el lado de abajo, negativo al positivo y el positivo al negativo, estaré midiendo un voltaje negativo. Y esto se conoce como una fuente simétrica. Y en los amplificadores operacionales utilizamos fuentes simétricas para que estos funcionen perfectamente bien y estén bien alimentados. Listo. Entonces, haciendo un resumen, tenemos fuentes a un diodo de media onda, a 2 y 4 diodos que son de onda completa. Nosotros nos vamos a enfrentar por el momento a los de un diodo y a los de 4 diodos. También determinamos que la polaridad de una fuente está especificada por el símbolo de tierra. Y a partir de tierra, que es el común, nosotros vamos a saber si hay una fuente positiva o hay una fuente negativa. 3. Podemos rectificar pulsos positivos, podemos rectificar pulsos negativos, pero ya en la aplicación de un circuito nosotros determinamos la polaridad. Y 4. Nosotros ya entendimos que el voltímetro de corriente directa puede medir el voltaje directo o puede medir un voltaje pulsante. Por eso son los 3 puntitos que vienen dentro de la simbología del medidor. Y 4. Cuando tenemos un rectificador es porque vamos a corregir algunas imperfecciones de la señal alterna, porque con la señal alterna no funcionan los circuitos electrónicos. Hay que convertirla a directa. Y la pasamos por un rectificador y hacemos pulsos de una sola polaridad. Luego la pasamos a un capacitor para poderla hacer un poquito lineal, pero aún así tiene una variación que posteriormente en la sesión del próximo jueves vamos a ver los reguladores y vamos a quitar ese voltaje de rizo tan molesto y que en algunos circuitos perjudica a la señal. Entonces, este sería prácticamente el resumen y nos estaremos viendo la próxima semana, el próximo jueves.